Mire, la Biblia dice, cada uno según el don que Dios le ha dado, ministro de los otros. Dice cada uno. Eso significa que cada uno, o sea, todos, tienen dones de parte de Dios. Amén. Es correcto. Pero el problema está, como decía la pastora, no saben. Exacto. Ni el pastor lo sabe, No. ni ellos lo saben. Entonces no operan, no funcionan, ¿ya? Los dones espiritualmente, que es la operación del reino de Dios. El reino de Dios funciona a través del Espíritu Santo, Amén. a través de los dones del Espíritu, a través del fruto del Espíritu, para que la gloria sea de Dios. Amén. O sea, cuando nosotros humanamente metemos las manos, entonces la gloria es del hombre. Y es por eso que muchos en el ministerio buscan fama, buscan honra, ¿ya? Buscan cosas que no pueden conseguir si a Dios es la gloria. Y yo diría que la raíz de ese problema es la falta de discipulado. Sí, porque correcto. el pueblo no está siendo formado como se debe. Y el discipulado y la formación lo que generan es madurez. Amén. Es correcto. Y usted no va a ver a un profeta maduro profetizando todo el tiempo. Amén, Usted no va a ver a es un profeta correcto. que escucha de Dios hablando y dando palabra a cualquier persona. Un O sea, intercesor viendo demonios por todos lados. Amén. Sí, porque dice, ay, no dice, yo veo esto, no. Lo que pasa es que no hemos sido discipulados, no hemos sido formados y enseñados. Y el mismo Pablo le habla al apóstol, ¿verdad, Pablo? A los corintios y les dice en 1 Corintios 14:1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La gente dice que no hay profetas hoy en día. Como los del Antiguo Testamento, creo que no. Claro. Pero con los de la gracia creo que todavía sí. Y debe ser algo que debemos de estar procurando. La iglesia debe procurar profetizar. Ahora vea, pastor, hablando del tema del discipulado, porque todo se vincula, ¿verdad? De repente hacemos discípulos no para Cristo, sino para mí. Yo le digo empleados pastorales. Está bueno eso. Empleados pastorales. ¿Y por qué no decirlo? Porque de repente hay gente, lo voy a decir, ¿verdad? Empleados apostólicos, Santo, ¿verdad? Empleados proféticos, empleados magisteriales, ¿verdad? Porque no solo un ministerio hay, no solo aquí nosotros decimos, o sea, no le da realmente la observación necesaria a la persona para saber cuál es su llamado, cuál es su asignación y en qué área debe estarse desempeñando para ser más productivo para el reino. Exactamente. Es que yo diría que primero tenemos que trabajar el carácter del pueblo, que tiene que ir basado en adquirir los frutos del Espíritu Santo, porque dones espirituales depositados en una persona sin frutos del Espíritu Santo es muy peligroso. Y por eso es que nacen muchos ministerios o ministros que no han sido llamados a eso. Y en vez de la iglesia captar almas para Cristo y expandir el reino y establecer el reino, lo que está haciendo es ahuyentar a la creación, porque está viendo cosas que no debe de ver. Se van a otra iglesia y la dividen y se llevan a otro grupo de gente. Es terrible, son situaciones terribles. Yo quisiera hacer una relación nuevamente entre el discipulado y el reino de Dios. Sí, amén. Porque la iglesia ha separado todas las cosas del reino de Dios. Sí, en la Biblia, todas las cosas están vinculadas con el reino de Dios. En la iglesia, todas las cosas están separadas del reino de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús en Mateo 5 llama a los discípulos, él primero subió a un monte. Y dice la escritura que cuando los discípulos miran, ellos suben. Ese acto de subir a un monte está vinculado al reino de Dios, porque en la Biblia el término monte significa el reino de Dios. O sea, el monte es una metáfora del reino de Dios. Es interesante que ahí los que suben son los discípulos. Hay una multitud, pero la multitud no sube. Cierto. Porque la multitud quiere que Cristo la sane, que Cristo la salve, que Cristo la libere, que Cristo la bendiga, pero no quiero subir al monte, porque eso significa el reino de Dios en que Cristo va a gobernar mi vida. Y ellos quieren salvación, pero no quieren gobierno. Claro. Como el pueblo de Israel. Habla tú con Moisés, con Dios. Quieren la relación. Entonces ahora Jesús sube, los discípulos son los que suben. ¿Y qué es lo primero que Jesús les dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Amén. O sea, el sermón del monte
es un sermón de discipulado para formar Amén. a los discípulos con los principios del reino de Dios. Amén. Y en el primer versículo del Sermón del Monte se enseña que el propósito del discipulado está vinculado al reino de Dios. Entonces, si estamos hablando de discipulado, entonces yo, como ministro, si estoy discipulando gente, ¿la estoy discipulando para mi beneficio o la estoy discipulando para el reino? Porque hay mucha gente que podría estar discipulando gente para sí mismo, para el beneficio de la iglesia aparentemente, pero no exactamente para el reino. Sí, hacíamos la pregunta antes, ¿cómo saber si una iglesia está desarrollando el reino de Dios dentro de ella? Sí, amén. Y una de las formas más importantes que existen para saber eso es ver la forma en que la gente es educada, en que la gente es trabajada, o sea, es discipulada. Sí. ¿Ya? Sí, en esta iglesia se está haciendo discípulos para que el reino de Dios venga a sus vidas y luego el reino de Dios vaya a través de ellos, entonces podemos decir que eso es una iglesia de reino. Amén. Porque lo que se Así está es estableciendo el reino en la iglesia. Amén. Y expandiendo el reino a través de la iglesia. Sí, sí, amén. Pero si en vez de que el mensaje sea el reino para discipular con el reino y extender el reino, el enfoque es iglescéntrico, el enfoque es en el ministerio o en la iglesia local y lo que queremos es un mero crecimiento, ya eso ya no sería el reino de Dios. En otras palabras, hay una diferencia. Si un pastor discipula a un creyente para ser un líder en el reino de Dios, o un pastor discipula a su gente para que sean líderes en su iglesia. O sea, hay algunos que van, o sea, se apartan tanto de los conceptos correctos que hasta le dicen a su gente que si se van de su iglesia, ellos hasta pueden perder su salvación. Wow. Sí, sí, sí. Que no van a poderle servir a Dios. Santo. Cuando el concepto correcto de la misión es id. Amén. En otras palabras, yo tengo que preparar. O sea, no quédense pastor, dentro de la iglesia. Exactamente. Exacto. Sino bien es salgan, vayan a todas las naciones, ya Amén. a otros departamentos. Entonces, aquí creo que necesitamos determinar que la iglesia sepa cuándo lo están discipulando para una iglesia y cuándo lo están discipulando para el reino de Dios. Amén. Me llamaba la atención, disculpe, las palabras que decía como ejemplo en declaración del ministro hacia sus miembros. Recordemos que es una persona de autoridad, recordemos que es un sacerdocio y recordemos que la Biblia dice que en nuestra boca hay poder. Entonces, estas declaraciones también pueden atar los llamados. Sí. Estas declaraciones pueden atar la identidad, Claro. pueden atar ministerios. Entonces también si una persona se ha visto en esos aspectos o ha tenido que vivir esa experiencia, es importante que sepa que puede liberarse, cancelando la declaración de esas palabras por el poder de la sangre de Cristo, quitándole derecho legal al enemigo de estancarlo en su llamado. Porque esa es una de las raíces por la cual mucha iglesia no vive en el reino, porque sus llamados están pausados por esas declaraciones. Quisiera añadir algo más, y es ¿qué existe para qué? O sea, el apóstol Pablo dice que en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, Amén. profetas, evangelistas, razón. pastores y maestros para Amén. perfeccionar a los santos. Amén. O sea, Amén. el propósito de los Edificar. ministerios es la iglesia, Amén. Amén. no al revés. Ahora lo que se Exacto. practica en algunas iglesias es que la iglesia existe como una plataforma para el ministro. Amén. ¿Ya? Sí. Y eso Y es no una, para los ministerios. y no Wow. para la iglesia. Para la iglesia. O sea, la Biblia dice claramente que es la iglesia la que lleva a cabo la obra de Dios, porque los ministros no podemos llevar el evangelio a toda criatura. Amén. La iglesia sí puede. Entonces nosotros existimos para entrenar, capacitar a la iglesia para que la iglesia cumpla la misión. La expansión. Cuando nosotros cambiamos el rol
y hacemos que la iglesia nos sirva a nosotros, entonces la iglesia la maniatamos, le quitamos su misión, entonces ya la iglesia no se siente útil, ¿ya? Porque realmente no está existiendo para la misión para la que Dios la llamó. Amén. Yo lo que me pregunto es cuánta gente estará sin saber cuál es su llamado, cuál es su asignación, cuál es realmente su propósito. Aunque usted pueda leer un libro, Vida con propósito, eso no lo es el todo. Yo creo que la iglesia es como las sinagogas, donde podemos discutir la palabra, pero no estamos sabiendo realmente cuál es mi asignación. O sea, los dones están para eso. Y todos tenemos diversidad de dones, pero debemos de ser formados y discipulados para ir a ejercer el llamado. Y el llamado no es solamente dentro de la iglesia, el llamado es fuera de la iglesia. Amén. Jesucristo discipuló a los 12, pero los envió a los 12 a diferentes lugares. La intención, ¿cuál era? Que todos fueran discipulados y que el reino de Dios fuera establecido. Pero hoy creo, sin ánimo de ofender a nadie, los que pueden escucharnos, es que los que están en posición de autoridad, como decía usted, lo que quieren es que anuncien su reino y no el reino de Dios. Lo que quieren es que anuncien mi iglesia, mi nombre de iglesia por encima de los demás. Y Dios no está buscando, o sea, Él viene por iglesias puras, sin arrugas y sin mancha. Lo hacen para un provecho, a través de una manipulación, a través de un concepto que está errado del reino, lo que habla el pastor. Exacto. O sea, es mi reino. Porque desconocemos el reino. Exacto. Entonces no ha habido una instrucción. Y no identificamos realmente una iglesia con características de reino. En cierta ocasión el Señor me da una enseñanza que le titulé por el contenido, los tesoros de Dios que el hombre enterró. Pero es precisamente los ministros somos a veces, sin darnos cuenta, instrumentos del enemigo que enterramos los dones que Dios ha puesto en sus discípulos. Y en el cementerio hay muchos mantos que no se usaron. Pablo decía, y me llamaba la atención cuando el pastor decía la humanidad, ¿verdad? Cuando está nuestra humanidad en medio de todo. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Amén. No reprendía, le decía, ten cuidado de ti mismo. En relación con eso quisiera añadir algo. Miren, hermanos, la Biblia habla de Cristo. Amén. Pero la Biblia también habla del anticristo. Así es. La palabra Cristo está vinculada a la palabra unción. Amén. O sea, hay una unción de Cristo y también hay una unción del anticristo. Ahora, aquí el punto importante es que la palabra anticristo no solamente significa en contra de, es el concepto que se maneja. Sí. Pero hay otro concepto en que la palabra anticristo también significa en lugar de. De hecho, buenísimo. La razón por la que está en contra de Cristo es para ocupar su lugar. Amén. Entonces, cuando nosotros no estamos ministrando ni sirviendo para el reino de Cristo, para el reino de Dios, y estamos haciendo y sirviendo para ocupar su lugar, ¿qué unción será esa? La unción del engaño, le diría yo. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos viviendo, sin darnos cuenta, el engaño. El engaño. Y la palabra dice que aún, si es posible, los escogidos. ¿Va a engañar a quiénes? A los escogidos. La pregunta sería, ¿cómo se orienta al pueblo de Dios a visualizar esto? ¿Y qué hacer en caso de encontrarse en esta situación? Porque muchos quizás estamos engañados pensando de que lo que estoy haciendo es lo correcto y no sabemos que al final de cuentas, a través de creer que yo fui llamado para eso, estoy haciendo lo correcto y no es cierto. Exacto. O sea, entonces hoy en día por eso muchos le están llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y eso es una de las señales proféticas que están aconteciendo hoy en día dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. No, el mundo vive engañado. Toda la vida el mundo ha vivido engañado. Pero dentro de la iglesia, el arma que Satanás está usando, o podría decir sus huestes, potestades y gobernadores de maldad, es el engaño para dividir a la iglesia, para dividir el cuerpo y para dividir a los hermanos. En relación con eso, quisiera
darle seguimiento a la idea de la pastora de que qué hacemos con eso, cómo trabajamos eso. Creo que una de las respuestas tiene que ver con predicar la verdad en la iglesia, enseñar la Biblia. O sea, la Biblia es la verdad. Jesús decía, tu palabra es verdad. Pero debo reconocer que hay púlpitos en los que no se predica la palabra. Amén. Se predican otras cosas. Historias, proyectos. Anécdotas. Hay mucho mensaje que está dirigido a levantar el ego de la gente. O sea, hay pastores que predican lo que la gente quiere escuchar. Mensajes adulterados. Mensajes de éxito, mensajes de bendición, mensajes centrados en la persona. ¿Ya? Y no en el reino. Cuando el mensaje es el mensaje del reino para la persona. Ese es un cambio importante. Así es, amén. ¿Cómo resolvemos esto? Predicar la verdad y solamente la verdad. Lo que significa es predicar la Biblia y solamente la Biblia. Poderoso. Así es, definitivamente. ¿Cuáles serían entonces los beneficios del reino? De predicar, de vivir, de mantenernos en el reino. Creo que uno de los beneficios, respaldando lo que dice el pastor, dice, y la verdad os hará libres. Libertad. Cristo cuando está en la vida de la persona es libre. Hay muchos que hoy en día están atados. Amén. No viven la plenitud de Jesús. Amén. A causa de todo lo que hemos estado hablando. Como decía la pastora Milagro. Creo que tenemos que valorar los ejes importantes para nuestra vida. Número 1, la salvación y la certeza de que si hoy me levanto, estoy seguro que mi nombre está escrito en el libro de vida. Wow. Empezando de allí. Sí. Número 2, mi familia, que es el primer ministerio que voy a rendir cuentas. ¿Cómo está mi familia delante del Señor? Bueno, agregando un poco a lo de la salvación, tiene que ver con la integridad también. El salmista David decía, júzgame, oh Dios. ¡Wow! Qué tremendo poder decir esa palabra, porque yo en mi integridad he andado. Wow. Entonces, y recordemos que también Timoteo 2:15 nos habla y nos dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios, no de los hombres, como siervo aprobado, que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra. Amén. Entonces, todo eso va enfocado en la salvación, que tiene, sí, porque sí, ver con la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no tengo santidad, mi salvación está perdida. Amén. Todo eso va junto. Lo que vamos a rendir cuenta, nuestro familia, ¿cómo está mi familia? Si en mi familia tengo conflictos matrimoniales, conflictos con mis hijos, entonces hay algo que el enemigo tiene derecho legal para perturbarme. No soy libre, no estoy viviendo en el reino. Exacto. Y para poder vivir la plenitud del reino de los cielos en mi familia, tengo que primeramente identificarlo. Mucho ajusto. Sí, ajustes. Confesarlo, pedir perdón, renunciar a maldiciones generacionales y vivir la palabra. Y por eso muchos no caminamos en libertad. Es correcto. Y ahí los otros ejes. Tenemos, bueno, la salvación que tiene que ver con la vida espiritual, la familia, que es el primer ministerio, mi llamado, porque voy a rendir cuentas. Recordemos la parábola de los talentos y lo asocio con lo que hablábamos. La iglesia tiene que entender que si esa persona ha recibido de parte de Dios que tiene un llamado, un ministerio, y el lugar donde está siendo discipulado, en vez de ayudar a florecer ese ministerio, por decirlo de alguna manera, te están enterrando, en vez de regar tu llamado, te están marchitando. Es la persona que debe de analizar y vivir la palabra, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Te diga lo que te diga el hombre, tienes que hacer lo que el Señor te está inquietando en tu corazón, porque vas a rendir cuenta de ese llamado. Y lo demás son añadiduras, que ya agregamos la salud. Amén. Un cristiano no debe aceptar de ninguna manera un diagnóstico crónico. Con esto no digo hoy vas a ser sano, no, tenés que luchar contra eso, rechazarlo en todo, porque si no, ¿por qué murió Cristo? Exacto. Porque resucitó, me está dando ese beneficio. ¿Qué verdad es más fuerte entonces? ¿El diagnóstico crónico o la palabra? Es correcto. Definitivamente la El palabra. siguiente eje, las finanzas. Libertad financiera. O sea, yo no puedo predicar desde un púlpito que el dueño del oro es mi papá. Y vivir en miseria. Yo no puedo predicar en un púlpito que seré cabeza y no cola, que prestaré, que daré prestado y no prestaré, pero en la esquina tengo el cuaderno de la pulpería con un cuentón.
Santo. Y en entonces, la noche estoy predicando. Sí, entonces eso se llama vivir en el reino. Claro. O sea, lo que el reino me ofrece, yo tengo que vivirlo en mi vida. Entonces, cada persona tiene que evaluarse. Si yo digo que soy parte del pueblo, del cuerpo de Cristo, tengo que revisarme cómo está todas las áreas que tienen que traer paz para mi vida. Sí, el diseño de Dios original para todos cristiano y vamos a lo que iniciaba el pastor Alfredo cuando iniciamos este conversatorio. Mencionó el huerto del Edén. Y ese es el diseño original de Dios. Ahí es. Vivir en la plenitud del reino con todos los beneficios del reino. Y Salmos 1 lo reafirma. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Wow. Eso es vivir en el reino y no tenemos que esperar que Cristo venga para disfrutarlo. Es ya. El reino ya está.